Buenos días, ya vemos cómo el corazón bombea la sangre. Ahora vamos a ver cómo esa red de vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, distribuye la sangre por todo el cuerpo. Bueno, primero veamos las diferencias entre las arterias y las venas. Las arterias llevan la sangre del corazón a la periferia, o sea que las arterias se originan en los ventrículos del corazón. En cambio, las venas llevan la sangre desde la periferia hacia el corazón, o sea que desembocan en las aurículas. Las arterias tienen una presión arterial alta. Recuerden que como se originan en los ventrículos, entonces es obvio que reciben la sangre durante la sístole ventricular a alta presión y son los que por medio de los movimientos de contracción y relajación de sus musculaturas mantienen la presión sanguínea, que es muy alta, más o menos es entre 120 a 80 milímetros de mercurio. En cambio, las venas tienen una presión sanguínea muy baja, que es aproximadamente entre 0 a 5 milímetros de mercurio. La luz interna de las arterias es menor, en cambio el calibre de las venas es mayor. Las arterias tienen una capa o túnica media que está muy desarrollada, es muy gruesa, que es la capa muscular. En cambio la capa muscular, que es la túnica media, está muy poco desarrollada en las venas. Las arterias no tienen válvulas. En cambio, las venas, algunas sí, no todas las venas tienen válvulas. Y otra cosa que por regla general las arterias transportan sangre rica en oxígeno, excepto la arteria pulmonar en un adulto y bueno, y en el feto, en el cordón umbilical tenemos una arteria que transporta sangre rica en dióxido de carbono. En cambio, las venas, por regla general, transportan sangre rica en dióxido de carbono, excepto la vena pulmonar que transporta sangre rica en oxígeno. Bueno, tanto en las arterias como en las venas que vemos acá, hay tres túnicas: la túnica interna o íntima, la túnica media y la túnica externa o adventicia. Bueno, y lo que hace la diferencia entre las arterias y las venas principalmente son las características de la túnica media y la presencia o no de una capa de tejido conjuntivo elástico entre la túnica interna y la media y entre la túnica media y externa. Bueno, vamos a comenzar con las arterias. Tenemos tres tipos de arterias: las arterias elásticas o de conducción, las arterias musculares o de distribución y las arterias pequeñas o de resistencia. Las arterias elásticas o de conducción tienen la particularidad, bueno, que la túnica interna o íntima no varían en los diferentes tipos de arterias, o sea, tienen un endotelio que es plano pavimentoso y por fuera una capa de tejido, o sea, la lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo. Entre la túnica interna o íntima y la túnica media, que es muscular, hay una lámina de tejido conjuntivo elástico que prácticamente en las arterias elásticas o de conducción se confunde con la capa media o muscular, la túnica media o muscular. Bueno, la túnica media o muscular prácticamente tiene el doble del grosor de la túnica externa o adventicia. Tiene más o menos, o sea, una gran cantidad de hojas de tejido conjuntivo elástico que están perforadas como los agujeros de un queso, y que más o menos se calcula que depende del grosor de la arteria. Hay entre 40 a 70 láminas de tejido conjuntivo elástico que se entremezclan con las capas de músculo liso. Y eso hace a que esas arterias sean muy elásticas y de conducción. Porque ustedes tienen que pensar de que estas arterias reciben directamente el flujo de sangre cuando el corazón está en sístole. Entonces, cuando está en sístole, se produce la expansión de estas arterias gracias a esa túnica media que tiene abundantes láminas de tejido elástico, y cuando se produce la diástole, se produce la retracción de estas arterias
y entonces más o menos se mantiene constante la presión de la sangre dentro de los vasos sanguíneos, y las arterias de menor tamaño, como las pequeñas arterias que son de resistencia, no sufren tantas variaciones de presión durante la sístole y la diástole. Entre la túnica muscular y la adventicia también hay una lámina de tejido conjuntivo elástico que prácticamente no es muy visible porque se entremezcla con la túnica media, y después tenemos por fuera la adventicia. Principalmente la túnica adventicia y la túnica media o muscular está muy irrigada por vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos se conocen como vasos vasorum, y también está muy inervada. Bueno, la túnica entonces externa y la media están muy vascularizadas, y la túnica interna o íntima recibe directamente los nutrientes y el oxígeno de la sangre que transporta. Bueno, me olvidé de comentarles que la capa la túnica externa, que es la adventicia, es tejido conjuntivo laxo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estas arterias. O sea, estas arterias son, acuérdense, las que se originan en el corazón, como por ejemplo la arteria aorta, algunas ramas de la arteria aorta, como por ejemplo el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva, la subclavia, y también la ilíaca. Y también la arteria pulmonar son ejemplos de arterias elásticas o de conducción. Bueno, las arterias musculares o de distribución son, ya es obvio, de menor diámetro que las arterias elásticas o de conducción, y la particularidad, o sea, la principal diferencia se ve en la túnica media, que no tiene esas láminas de tejido conjuntivo elástico mezcladas con las capas de músculo liso, sino que tiene un músculo liso bien desarrollado. Más o menos son 40 capas de músculo liso. Y otra de las diferencias es que entre la túnica íntima o interna y la media tiene una lámina de tejido conjuntivo elástico que es bastante grueso y muy notorio, y también una lámina de tejido conjuntivo elástico que también es grueso y muy notorio, que se ve bien en los cortes histológicos entre la túnica media y la túnica adventicia. Son ejemplos de arterias musculares o de distribución, por ejemplo las arterias esplénicas, las arterias renales, la femoral, la braquial, etc. Bueno, las arterias pequeñas o de resistencia tienen una capa media muscular. La túnica media está muy desarrollada, tiene más o menos 25 capas de fibras musculares lisas, pero las más delgadas, que solamente tienen entre 1 a 3 capas de músculo liso, ya se denominan arteriolas. Se denominan arterias pequeñas o de resistencia. Acuérdense que estas ya no tienen nombres específicos y se conocen como de resistencia porque esta capa de músculo liso es capaz de contraerse disminuyendo la luz del vaso sanguíneo y por lo tanto ofrecer más resistencia a la circulación. Entonces ese órgano recibe menos sangre, y cuando se produce la relajación de la musculatura lisa, entonces a ese órgano llega mayor cantidad de sangre. También mediante la vasoconstricción y la vasorelajación se regula de esta forma la presión arterial. Ya cuando las ramas de las arteriolas ya se conocen como metaarteriolas. Ahora vamos a ver las características de las metaarteriolas. Bueno, a partir de las arteriolas se originan las metaarteriolas, que son cortas, y a partir de las metaarteriolas se origina el lecho capilar. Bueno, las metaarteriolas se diferencian de las arteriolas porque
presentan, o sea, una túnica interna o íntima que tiene un endotelio que apoya sobre la lámina propia, pero la capa muscular, o sea, desaparece la capa adventicia y la capa muscular en realidad no está formada por capas de células musculares continuas, sino que son células aisladas que se disponen a cierta distancia y que en la ramificación que da origen a los capilares forma un anillo esfínter que regula el paso de sangre al lecho capilar. O sea, a partir de una metaarteriola se origina más o menos entre 10 a 100 capilares y eso se conoce como el lecho capilar. O sea, depende de la demanda de oxígeno y nutrientes del órgano, ese va a tener una red extensa de capilares o una red más pequeña de capilares. Por ejemplo, hay órganos como por ejemplo los riñones, el hígado y el cerebro, que tiene una red capilar muy extensa. Y los esfínteres precapilares son los que regulan el flujo de sangre por los capilares. Entonces, cuando ese órgano necesita sangre, los esfínteres precapilares se relajan y entonces la sangre fluye por los capilares. En cambio, cuando los esfínteres precapilares se contraen, entonces la sangre no fluye por los capilares o fluye menos sangre, eso depende de cómo se contraen los esfínteres precapilares, y entonces la sangre continúa por el canal de transporte, que eso se conoce como flujo de derivación, o sea, por el canal preferencial y directamente pasa a las vénulas. Y esto, bueno, se produce porque si ese órgano no está en plena actividad, por ejemplo, durante el reposo, los músculos no necesitan mucha sangre. En cambio, con una actividad física intensa, los esfínteres precapilares se relajan y entonces a ese órgano llega más sangre. Bueno, acá con esta imagen animada podemos ver la relajación de los esfínteres precapilares y cómo al relajarse fluye sangre por la red capilar. En cambio, cuando los esfínteres se contraen, circula poco y nada de sangre por la red capilar y entonces la sangre continúa por el canal preferencial directamente desde las arteriolas a las vénulas. Bueno, los capilares son vasos de intercambio donde se realiza el intercambio de nutrientes, de los gases respiratorios. Son de menor diámetro, miden aproximadamente un promedio de 5 micrómetros. Por lo tanto, los eritrocitos tienen que pasar de a uno. En los capilares de menor diámetro que los eritrocitos. Recuerda que los eritrocitos tienen 7,5 micrómetros. Y si el capilar tiene menor diámetro, los eritrocitos tienen que aplastarse para poder pasar. Recuerden que son los que le llevan los nutrientes y el oxígeno a cada una de las células. No existe ninguna célula que esté a mayor distancia que 50-80 micrómetros de algún capilar. Pero hay excepciones. Acuérdense que hay tejidos que son avasculares, como por ejemplo el cartílago. Los tendones también, tampoco vamos a encontrar capilares en el cristalino del ojo, ni siquiera en la córnea del ojo. Existen entonces tres tipos de capilares: los capilares continuos, los fenestrados y los sinusoides. Este es un capilar continuo. La particularidad que tienen los capilares continuos, que el endotelio tiene entre célula y célula uniones de tipo herméticas, por lo tanto por estas uniones solo pasan los nutrientes y los gases, no salen proteínas plasmáticas y la lámina propia o membrana basal es continua. Algunos capilares continuos tienen por fuera de la lámina propia los pericitos. Los pericitos son células que tienen abundantes prolongaciones y que tienen
proteínas contráctiles igual que las células musculares. Se cree que la función de estos es regular el flujo a través de los capilares, pero también tiene una importante función en la reparación de los capilares, porque al contraerse, porque pueden reproducirse y entonces si hay un capilar dañado, pueden formar endotelio y también pueden formar fibras musculares lisas. ¿Dónde encontramos estos tipos de capilares continuos? En el músculo liso, en el músculo esquelético, en todo tejido conjuntivo y en los pulmones. Bueno, los capilares fenestrados, al igual que los capilares continuos, tienen una membrana basal o lámina propia que es continua, pero a diferencia de los capilares continuos, tienen las células endoteliales con perforaciones, poros o perforaciones que miden aproximadamente entre 70 a 100 nanómetros. Estos tipos de capilares se encuentran en aquellos epitelios que necesitan absorber o que necesitan filtrar en forma rápida sustancias, como por ejemplo en las vellosidades intestinales, en los riñones, en el plexo coroideo de los ventrículos del cerebro, que producen ese líquido cefalorraquídeo, en el proceso ciliar del ojo y en la mayoría de las glándulas endocrinas. Bueno, y por último tenemos los capilares sinusoides. Los capilares sinusoides tienen poros o fenestraciones relativamente grandes, ya sea atravesando completamente las células endoteliales o entre las uniones entre las células endoteliales. Además, también la lámina propia está perforada o en algunos casos incluso ausente. ¿Dónde encontramos estos tipos de sinusoides? Son importantes en la médula ósea roja porque a través de estos poros o fenestraciones ingresan las células sanguíneas al torrente circulatorio. También son importantes este tipo de capilares en el hígado. ¿Por qué en el hígado? Porque el hígado produce todas las proteínas plasmáticas y las proteínas que intervienen en la coagulación y que tienen que pasar al torrente sanguíneo. También en el caso del hígado, en los capilares sinusoides encontramos unas células especiales que son las células de Kupffer, que son células fagocíticas. También encontramos en el vaso, en la adenohipófisis, en las glándulas suprarrenales y en las paratiroides. Bueno, acá podemos ver la diferencia entre una arteria y una vena. Las venas también se las conoce como vasos capacitantes. ¿Pero por qué? Porque tienen paredes delgadas, son flácidas las paredes y entonces, bueno, se pueden expandir para acomodar mayor volumen de sangre. Si comparamos, por ejemplo, con las arterias, en la circulación sistémica podemos encontrar en una persona en reposo el 64% del volumen sanguíneo en las venas y solamente el 13% en las arterias. Además, la sangre en las arterias circula a una alta presión. Recuerden que recibe el flujo de sangre directamente del corazón, más o menos entre 80 a 100 milímetros de mercurio durante la diástole y durante la sístole llega a 100 a 110 milímetros de mercurio, o sea, supera los 100 milímetros de mercurio. En cambio, la presión de la sangre en las venas es mucho menor, es constante, más o menos de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, cuando se lesiona una vena y sale sangre, el flujo de sangre es continuo. Sus paredes, entonces acá podemos verlo que sus paredes son muy delgadas y entonces cuando las venas están vacías se colapsan. Acá podemos ver cómo las venas pequeñas se combinan para formar vasos más grandes a medida que nos acercamos al corazón y por eso también a las venas más pequeñas se las conoce como venas tributarias porque contribuyen aportan sangre a los vasos, a las venas de mayor calibre. Bueno, estas son las vénulas postcapilares. Las vénulas postcapilares tienen la particularidad, que no tienen capa muscular, no tienen células musculares,
son muy delgadas, miden entre 10 a 50 micrómetros, y las uniones intercelulares, unión entre célula y célula, son muy laxas. Entonces eso hace que sean muy porosas, y es el sitio donde también se produce, aparte de los capilares, en las vénulas postcapilares también se realiza el intercambio de nutrientes, de detritos, y también es el lugar donde ocurre la migración de los leucocitos. Bueno, tenemos tres tipos de venas: las venas musculares, las venas medias y las venas grandes. Que no hay mucha diferencia entre un tipo de vena y la otra, a diferencia de las arterias, que sí hay mucha diferencia. Lo que sí, una de las características particulares es que la capa de músculo liso está menos desarrollada en las venas, y las venas carecen de esas láminas de tejido conjuntivo elástico entre la túnica íntima o interna y la media, y entre la media y la externa, o sea, no presenta. Y bueno, lo que varía mucho es el diámetro entre las venas medias y las grandes, y el desarrollo de la capa muscular. Las venas musculares son las que se originan a partir de las vénulas postcapilares, y solamente tienen dos capas de células musculares lisas. Las venas medias, una de las particularidades de las venas medias son que presentan válvulas, pero aquellas que se encuentran en las extremidades inferiores, no las que se encuentran en la parte superior de nuestro cuerpo. Entonces esas venas medias, al tener válvulas, las válvulas lo que impide, o sea, hace que la sangre circule en sentido anterógrado, pero no en sentido retrógrado. Acá se ve una imagen real donde se ve las solapas de las válvulas, y lo que contribuye mucho a la circulación venosa es la contracción del músculo esquelético, principalmente de las venas más profundas. Y entonces, al contraerse el músculo esquelético, hace que la sangre fluya en sentido anterógrado, y no pueda fluir en sentido retrógrado, porque las válvulas se cierran, y eso se conoce como ordeñe del músculo esquelético. Pero también las venas, que están ubicadas principalmente en las extremidades inferiores y en el ano, que son las venas hemorroidales, tienen tendencia a dilatarse, y eso se conoce como varicosidades. Y las varicosidades se producen porque hay problemas en las válvulas no cierran adecuadamente, y entonces las venas se dilatan y se producen las varices. Bueno, la presión arterial, o sea, es obvio, se mide en las arterias, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, y cuando se mide la presión arterial se mide dos valores, que es la presión máxima o sistólica, que corresponde al momento en que los ventrículos están en sístole, y aproximadamente los valores normales son de 110 a 120 milímetros de mercurio. Y la presión mínima o diastólica es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias en el momento en que los ventrículos están en diástole, y que corresponde aproximadamente a 80 milímetros de mercurio. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la presión arterial? Es el esfingomanómetro, que tiene un brazalete que se infla, y aparte hay un manómetro que permite medir la presión de ese aire dentro del brazalete. Entonces, bueno, se infla el brazalete a una presión superior a 120 milímetros de mercurio, y con un estetoscopio se escuchan los ruidos. Bueno, se comienza a desinflar lentamente, y cuando comienza a escucharse algún ruido, se registra el valor. ¿Por qué? Porque bueno, el brazalete lo que hace es obstruir la circulación arterial, y entonces cuando vamos desinflando, al desobstruirse la arteria y permitir el paso de la sangre, el remolino que hace la sangre
hace que se perciba un ruido y bueno, y ese es se registra como presión máxima o sistólica. Se sigue desinflando el brazalete hasta que se deja de escuchar ruido y se registra ese valor, y ese valor corresponde a la presión mínima o diastólica, porque deja de escucharse ruido, porque completamente se normaliza la circulación, es por eso que no se escucha ni un ruido. Bueno, entonces existen dos valores, la presión máxima o sistólica y la presión mínima o diastólica, que se mide, o sea, la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Cuando una persona tiene estos dos valores, la presión máxima o sistólica y la presión mínima o diastólica, por encima de los valores normales, se dice que esa persona es hipertensa. Y cuando estos valores, tanto la presión máxima o sistólica como la mínima o diastólica, es inferior a estos valores que se los considera como normales, entonces se dice que la persona es hipotensa. Bueno, ¿qué es el pulso? Ustedes tienen que pensar que las arterias, una de las particularidades que lo diferencia de las venas, es que tienen varias capas de tejido conjuntivo elástico entre medio de la capa muscular, pero también entre la túnica interna y la media, y entre la media y la externa, o adventicia. Ello hace que se puedan expandir con facilidad durante la sístole ventricular, y que pueden retomar su forma original durante la diástole. Bueno, y el pulso es la percepción justamente de esa distensión o expansión de la arteria cuando justamente presionamos las arterias sobre una superficie dura. Hay ciertas arterias que se aproximan a la superficie de la piel y es más fácil tomar el pulso, como por ejemplo podemos tomar el pulso de la arteria radial si desplazamos el dedo índice y el medio. ¿Y por qué no se utiliza el pulgar? Porque podemos confundirnos con el propio pulso del pulgar. Entonces deslizamos lentamente el dedo índice y el medio sobre el hueso, sobre el radio, y de esa forma podemos percibir el pulso radial. El pulso carotidio se puede percibir si deslizamos lentamente el dedo índice y el medio a ambos lados de la nuez de Adán. Y justamente antes del músculo esternocleidomastoideo, ahí podemos percibir perfectamente el pulso carotidio. En los niños normalmente se toma el pulso en la tetilla del lado izquierdo, pero hay otros lugares donde podemos percibir el pulso, que son el pulso pedio en el dorso del pie, el pulso femoral en las ingles, el pulso temporal en la sien, el pulso humeral en la parte interna del brazo. Bueno, ¿y cuáles son los valores normales? Ustedes tienen que pensar que lo que estamos percibiendo es en forma indirecta la sístole ventricular del ventrículo izquierdo. Entonces tiene que coincidir con la frecuencia cardíaca. Los valores normales en un adulto es de 60 a 100 palpitaciones por minuto. En el niño recuerden que la frecuencia cardíaca es mayor, por lo tanto el pulso también es de 80 a 140 palpitaciones por minuto, y en el lactante es de 85 a 190 palpitaciones por minuto. Recuerden que para contar no hace falta contar la cantidad de palpitaciones en un minuto, sino se cuenta las palpitaciones en 15 segundos y se multiplica por 4, y entonces se obtiene la cantidad de palpitaciones en un minuto. Bueno, vamos a ver las principales arterias. Recuerden que es fácil por la cuestión de que la mayoría de las arterias llevan el nombre del hueso con el que están relacionadas. Bueno, acá tenemos la arteria aorta, que forma el callado, y entonces a partir de esta aorta se forma la aorta descendente.
En el callado de la aorta se origina por un lado el tronco brachiocefálico, a partir del cual se va a originar la carótida primitiva y la subclavia derecha, y por otro lado también en el callado de la aórtica se origina en forma independiente la carótida primitiva, que es esta del lado izquierdo, y la subclavia izquierda. A su vez, la carótida primitiva se va a dividir en carótida primitiva interna y carótida primitiva externa. Bueno, a partir de la subclavia se va a originar la arteria axilar, y esta a su vez va a dar origen a la arteria braquial. La braquial se va a ramificar en radial, arteria radial, y arteria cubital y la arteria interósea. A su vez, la arteria radial va a dar una colateral radial, y la cubital también va a dar una colateral cubital superior. Bueno, a partir de la aorta descendente se van a originar la arteria hepática común, la arteria esplénica del lado izquierdo, las arterias renales, estas son la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Estas acá son las arterias gonadales, y la aorta descendente se va a ramificar en dos arterias que se conocen como ilíacas primitivas. Las ilíacas primitivas a su vez se va a ramificar en la ilíaca interna y la ilíaca externa. Bueno, la ilíaca externa después va a dar lugar a la femoral y la femoral profunda. La femoral después se va a dar origen a la poplitea, y la poplitea a su vez en la tibial anterior, posterior y también a la arteria peronea. Bueno, ahora veamos las principales venas. Acá tenemos la vena radial, la cubital, que forman después las venas braquiales, la vena axilar, la vena subclavia, y la vena subclavia desemboca en la vena brachiocefálica, y a su vez la brachiocefálica del lado derecho y el izquierdo vierten su sangre a la vena cava superior. También en la unión entre las venas brachiocefálicas y la subclavia desemboca la yugular interna y la yugular externa. Bueno, en las extremidades inferiores tenemos la vena satena externa, la vena satena interna, la tibial anterior, que vierte la vena poplitea, y a su vez la vena poplitea en la femoral. Acá la femoral profunda también desemboca en la femoral. Después en la ilíaca externa, acá tenemos la ilíaca interna, y después la ilíaca primitiva, que es esta acá. Entonces las dos ilíacas primitivas desembocan en la vena cava inferior, y la vena cava inferior recibe sangre también de las venas gonadales, de las venas renales y de la vena hepática y esplénica, y desembocan o sea, la vena cava inferior desemboca también junto con la cava superior en la aurícula derecha. Bueno, veamos ahora la circulación coronaria. Se entiende por circulación coronaria aquella red de vasos sanguíneos que irrigan la masa muscular cardíaca. El sistema arterial coronario está formado por la arteria coronaria derecha e izquierda, así como sus ramas principales. Las arterias coronarias nacen en la base de la arteria aorta, en los denominados senos coronarios derecho e izquierdo. La arteria coronaria izquierda está constituida en su porción inicial por el denominado tronco común, el cual presenta una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse posteriormente en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria circunfleja.
En algunos pacientes no existe y las arterias descendente anterior y circunfleja nacen de forma independiente en el seno aórtico izquierdo. La arteria descendente anterior transcurre por el surco interventricular anterior en dirección a la punta cardíaca. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias: las arterias perforantes septales y las arterias diagonales. Las arterias perforantes septales son ramas pequeñas que penetran perpendicularmente en el septo interventricular, irrigando sus 2/3 anteriores. Las diagonales, por su parte, se dirigen hacia la cara lateral, a la que irrigan junto con las marginales provenientes de la circunfleja. En ocasiones, de la descendente anterior se origina la arteria del cono arterioso, que irriga el tracto de salida del ventrículo derecho y se suele comunicar con su homónima proveniente de la coronaria derecha. El resultado de esta distribución implica que la arteria descendente anterior será la responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterior, lateral, septal medio y apical. La arteria circunfleja discurre por el surco auriculoventricular izquierdo en dirección hacia la parte lateral y posterior, dando lugar a ramas auriculares, que son pequeñas ramas que irrigan predominantemente la pared lateral y posterior de la aurícula izquierda, así como el nodo sinusal de la aurícula derecha, pues en el 40% de casos la arteria del nodo sinusal se origina en esta arteria circunfleja. También da lugar a las arterias obtusas marginales y posterolaterales, que irrigan la parte lateral y posterior del ventrículo izquierdo. En un 15% de casos, esta arteria circunfleja acaba en la arteria interventricular posterior o descendente posterior. A esto se le denomina dominancia izquierda. Por tanto, la arteria circunfleja será la responsable de la irrigación de la aurícula izquierda, la cara lateral del ventrículo izquierdo y, en ocasiones, la cara posterior, dependiendo del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha transcurre por el surco auriculoventricular derecho en dirección lateral y posterior, originando a pocos centímetros de su origen la arteria del cono, encargada de irrigar la zona más distal del infundíbulo vestibular derecho. A continuación, la arteria coronaria derecha da origen a la arteria del nodo sinusal en el 60% de casos. Recuerda que en el 40% de casos restantes se origina en la arteria circunfleja. En la cara lateral del ventrículo derecho se origina la arteria marginal aguda, que es la responsable de la irrigación de este ventrículo. En su continuación por la parte posterior, la arteria coronaria derecha da lugar a las arterias posterolaterales derechas y a la arteria descendente posterior. Esto ocurre en el 85% de casos, lo que se denomina dominancia derecha. Esta arteria transcurre por el surco interventricular posterior, terminando en la mayoría de casos antes del tercio distal de la cara inferior. Desde ella se origina la arteria del nodo auriculoventricular y varios ramos septales pequeños que irrigan el tercio posterior del septo interventricular. La arteria coronaria derecha es la responsable de la irrigación de la aurícula derecha, del miocardio ventricular derecho, el miocardio ventricular izquierdo posterior y el septal posterior.
Bueno, acá en estas dos imágenes podemos ver, en esta imagen se observa la circulación fetal y cómo cambia la circulación en el adulto. Recuerden que el órgano donde se va a realizar el intercambio gaseoso y de nutrientes y de desechos en el feto es la placenta. Entonces son dos arterias umbilicales que llevan sangre pobre en oxígeno, rica en dióxido de carbono, hacia la placenta donde se realiza el intercambio gaseoso. En la placenta se origina una vena umbilical que lleva sangre rica en oxígeno. Esa vena umbilical desvía el hígado y se forma el conducto venoso que desemboca en la vena cava inferior. La vena cava inferior junto con la vena cava superior desembocan en la aurícula derecha. La mayor parte de la sangre, en vez de pasar al ventrículo, o sea, pequeña cantidad de sangre sí pasa al ventrículo derecho, pero la mayor parte desvía hacia la aurícula izquierda porque hay un agujero que se conoce como agujero de Botha que permite el paso directo de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y de ahí es bombeado directamente a la circulación sistémica. En el adulto, ese agujero oval o fosa oval se cierra y directamente la vena umbilical y el conducto venoso se transforman en el ligamento. En este caso, la vena umbilical se transforma en el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso permanece junto con los ligamentos umbilicales que formaban parte anteriormente de las arterias umbilicales. Bueno, este agujero que se conoce como oval y que permite el pasaje directo de la sangre fetal desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda para desviar la circulación menoropulmonar, tiene que cerrarse inmediatamente después del nacimiento. Si no se cierra, esa circulación no es muy eficiente, hay mezcla de sangre oxigenada y carbooxigenada y por eso esos chicos son cianóticos y debe someterse a una cirugía. Bueno, la arteriosclerosis es el depósito de colesterol en los vasos sanguíneos y eso hace que disminuya la luz del vaso sanguíneo. Puede provocar trombosis, pero también puede disminuir la irrigación y es muy complicado si se trata de una arteria coronaria. Bueno, cuando se reduce mucho el flujo de sangre en una de las arterias coronarias, hay riesgo de un infarto. Entonces, bueno, ¿cuál es el procedimiento? Se coloca una sonda o un catéter, ¿no es cierto?, que tiene un balón. Primero ese balón está desinflado, se lo infla para desobstruir la arteria y después se coloca un stent. Bueno, el aneurisma es un debilitamiento de la pared del vaso sanguíneo, principalmente de la arteria, y eso está normalmente relacionado con alta presión, con la hipertensión arterial y también con la arteriosclerosis. O sea, si los grandes vasos sanguíneos se vuelven muy rígidos y no pueden expandirse durante la sístole y retraerse durante la diástole para mantener la circulación, entonces los vasos sanguíneos más delgados están expuestos a variaciones en la presión y eso puede ocasionar un debilitamiento de la pared que se conoce como aneurisma.